Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osar, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, mi querido amigo, hacemos meditaciones casi todos los días. Y esos días el Señor nos está hablando muy fuerte sobre el tema que está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo capítulo 2, versículo, estamos esos días meditando, hemos empezado desde el 11, 12, 13, llevamos ahí, y hoy vamos a entrar en el versículo 36 hasta el 40. Coge tu Biblia y si es la primera vez que escuchas uno de nuestros vídeos o escuchas un audio nuestro, decirte que también lanzamos vídeos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Así que no sé por qué medio nos vas a ver, pero te invito a coger tu Biblia y vamos allá. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ando un poco acatarrada, bueno, ya sabéis, un poco siempre, con las alergias. El frío aquí, pues, se siente. Se siente el frío. Bien, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios que está escrito y dice así. Vamos a leer desde el 36 hasta el 40 del libro de Lucas, ¿vale? Dice, estaba también ahí Ana. Sí, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, ¿verdad? Ella era de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. 37. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 39. Vamos a ver ahora el regreso a Nazaret. Después de haber cumplido después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, sabes que estábamos diciendo que Jesús cumplió la ley completa. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre el niño. Amén. El niño crecía. El niño crecía, mi querido amigo. Jesús no tuvo este crecimiento ahí, ¡boom!, como los superhéroes que vemos en la ficción, ¿verdad? Jesús era hombre. Era 100% hombre. Era humano. Y era Dios. Ahí está la cosa, ¿verdad? Perdón que sigo aquí con la... El tema es la adoración de Ana. De esto vamos a hablar hoy. Ana, vamos a hablar también. Bien, vamos a empezar separando cada versículo bíblico. ¿Qué nos quiere decir cada versículo bíblico? Esto es lo que nosotros llamamos meditar. Porque muchas veces leemos la Biblia, pero luego no sabemos lo que nos quiere decir el Señor con cada versículo bíblico. Y nosotros estamos aquí para ayudarte a profundizar más en la palabra de Dios. El versículo 36 vemos que presenta a esta preciosa mujer como predicadora del Evangelio. En la Biblia la primera mujer que profetizó fue Raquel, fue Raquel. Aunque ella no fue considerada profetisa. También vemos ahí que en el versículo 33 se refiere a la misma tribu de Aser del Antiguo Testamento. En este versículo 36 también quiere decir que su marido murió 7 años después de que ellos se casaron y ella nunca se volvió a casar. Vemos que esta mujer dedicó su tiempo al Señor, al templo, a hacer todo lo que había que hacerse en el templo. Te voy a leer este versículo bíblico que está aquí en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 24, que lo separé aquí, a ver si lo encuentro ya. Sí, vemos ahí que Raquel, ¿sabéis? Raquel era la madre de... Sí, Raquel era la madre de José, ¿vale? Te voy a leer el 24, dice así.
Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Y el Señor le añadió otro hijo. ¿Os acordáis que el Señor le añadió a Benjamín? Entonces vemos ahí que esta mujer profetizó lo que Dios hizo en su vida después. Amén. Ella misma ya lo profetizó antes. Raquel fue la primera profetisa, aunque no la consideran aquí como profetisa. Pero ella profetizó lo que iba a pasar con ella y el Señor lo cumplió. Bien, vamos a pasar al versículo 37. En el versículo 37 vemos aquí que ya hacía 84 años desde la muerte de su marido. En consecuencia, ella tenía un poco más de 100 años. Podemos imaginar así, porque más o menos en este tiempo igual se casaban con 15, por ahí más o menos, ¿vale? También el 37, literalmente, ella vivía en el templo, nos quiere decir aquí. Probable que le dieron un pequeño cuarto o recámara, ¿verdad? Y le asignaban algunas cuantas tareas. Vemos también aquí en el 37 que también se toma en cuenta su maravillosa consagración al Señor. Vemos que es una mujer que se dedicó a Dios después de su viudez. Vamos a seguir hablando de esa adoración. O sea, veis que hay muchas formas de adorar al Señor. También se adora al Señor dedicándole tu tiempo. Perdón, que sigo con los mocos. Dedicándole tu tiempo. Eso también es adoración al Señor. Por eso estamos hablando de la adoración de Ana. Vemos que Ana no solo servía en el templo, sino es que vivía para el Señor. Vamos a ir al versículo 38, que quiero resumirte este versículo. Perdón, quiero resumirte este versículo 36 y 37. Vemos ahí que dice, Ana sirviendo con ayunos y oraciones, ¿verdad? Ana era una profetisa que esperaba con anhelo la venida de Cristo. Permaneció viuda por muchos años, sin volver a casarse nunca, dedicándose solo al Señor, de noche y de día con ayunos y oraciones, como nos han dicho aquí. La Biblia enseña que el estado de una persona no casada puede ser de mayor bendición que el de los casados. Pablo afirma que los solteros, tienen una mayor oportunidad de ocuparse en las cosas del Señor, de agradarle y dedicarle una devoción imperturbable, ¿verdad? Por eso te voy a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32 a 35. 32 a 35. Dice así el apóstol Pablo: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, ¿verdad? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Vemos ahí que el apóstol Pablo deja claro que cuando estamos solteros pues tenemos más tiempo. Es verdad, lo veo yo ahora que no estoy casada, que no estoy casada, yo veo que el tiempo que tengo para Dios no es como una mujer que está casada, porque a veces hablo con mujeres casadas y veo que pues igual no puede venir a la iglesia porque tiene que servir al marido y así sucesivamente. Pero yo no falto a ningún culto porque no tengo que servir a ningún marido. Cojo a mis hijos, los meto en el saco y a la iglesia. Entonces es verdad lo que se dice aquí, porque yo lo estoy experimentando y me doy cuenta de que sí, es verdad que la soltera tiene más tiempo para servir a Dios que la casada. Y el casado, el soltero tiene más tiempo, está más dispuesto todo el tiempo que el casado. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo lo confirma aquí en Primera de Corintios. Vale, vamos a seguir ahí meditando, vamos a pasar al versículo
38. Vale, aquí el versículo 38 manifiesta que el Espíritu Santo le reveló que el niño efectivamente era el Mesías. Y la mujer no cayó, empezó a publicarlo por ahí, ¿verdad? También vemos el 38, le contó a todos su experiencia al ver al niño. Y que el Señor le había revelado, fíjate, y que el Señor le había revelado que él era el Mesías. Simeón y Ana, mi querido amigo, les encantaba ir a los atrios de la casa de Jehová. Y él se encontraba con ellos ahí. Entonces, en ese tiempo el Espíritu de Dios no vivía en las personas como vive ahora en nosotros, y tú y yo podemos decir que el Señor vive en nosotros. En ese tiempo el Espíritu de Dios venía en las personas, ¿verdad? Porque Jesús no se había ido todavía. Jesús no había, bueno, aquí Jesús ya había nacido, pero en el Antiguo Testamento, si podemos decirlo así, antes de la muerte de Jesús, el Espíritu de Dios no vivía en las personas, sino que venía. Y cuando Jesús murió, dijo: enviaré al Espíritu de Dios, ¿os acordáis, verdad? Dijo: no os dejaré huérfanos, sino que oraré al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Y desde entonces el Espíritu Santo ya vive en la persona, ya vive en nosotros. Si tú le recibes hoy como tu Señor y Salvador, confiesas tus pecados y te arrepientes, entonces el Espíritu de Dios va a empezar una obra en ti. Entonces va a venir a vivir en ti y va a empezar una obra en ti. ¿Sabes? Eso es lo maravilloso que tenemos ahora, que el Señor, nuestro Dios, vive en nosotros. Vamos a seguir para no hacer esto largo. Aquí en el 39 se refiere a la ley de Moisés, ¿verdad? También Lucas no menciona la visita de los reyes magos del oriente, ¿verdad? Ni la huida a Egipto como Mateo. Tampoco menciona a los pastores. Vemos aquí en el versículo 39 que no menciona todo esto, pero Mateo sí que lo menciona. Versículo 40, para terminar: Jesús no tuvo una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No la tuvo. Por lo tanto, aquí quiere decir que él nunca enfermó, tampoco cometió pecado. Nuestro Dios, nuestro Jesús, impresionante. Mira, toda la evidencia comprueba que Jesús comenzó a estudiar la Biblia desde el primer momento que él aprendió a leer. También vemos que la bondad de Dios estaba sobre él, como dice, la gracia de Dios estaba sobre él. Esto es la bondad de Dios. Vale, mira, aquí vemos que el niño crecía, ¿verdad? El niño crecía, nos dice el versículo 40. Como verdadero hombre, como te he dicho antes, Jesús era 100% hombre, era 100% Dios. Impresionante, creció como hombre. Como verdadero hombre, Jesús experimentó el desarrollo físico y espiritual. Desarrollo físico y espiritual. Iba obteniendo más sabiduría a medida que lo acompañaba la gracia de Dios. Escucha, era perfecto en su naturaleza humana, desarrollándose a la perfección según la voluntad de Dios. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Se desarrolló como un humano. Es que esto de verdad, esto tú lo escuchas y dices: nuestro Dios se hizo carne y se desarrolló. ¡Fuerte! ¡Ah! Este es nuestro Dios, mi querido amigo. Este es nuestro Dios. Lo dejó todo para que tú y yo seamos salvos a través de su sacrificio. Nació como humano, creció como humano, pero Él es Dios. No dejó de ser Dios. Impresionante. Así que vemos aquí a una mujer que después de su viudez, 7 años casada, se enviudó, se quedó viuda, su marido murió, dedicó su vida a Dios. Y esta mujer publicó enseguida que vio al niño, porque el Espíritu Santo le convenció que este es el Mesías. Y ella no cayó. Como tenemos que hacer también tú y yo cuando recibimos la palabra de Dios. No tenemos que callar. Dice: predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. No tienes que mantenerte en silencio, en decir: no, esto no quiero que... No, hay que publicarlo como hizo esta mujer. Esta mujer no cayó y salió. Porque fue una revelación que el Señor le hizo y ella vio al niño. Como también vemos aquí que Simeón tampoco cayó. Ayer estuvimos hablando de Simeón. Así que te invito a ir a la Biblia para leer la parte de Simeón.
Que Dios te bendiga muchísimo. De esto hemos hablado hoy. Hemos hablado de Ana, que estaba sirviendo con ayunos y oraciones en el templo. Hemos hablado de que Jesús creció en su humanidad. Pero la gracia de Dios estaba sobre él. Como nuestros hijos también, cuando los llevamos al templo, los presentamos al Señor, se los consagramos al Señor, se los entregamos al Señor, la gracia de Dios está sobre ellos. Un abrazo grande, mi querido amigo. Espero que, pues eso, puedas hacer esto con tus hijos. Y si eres una mujer viuda o soltera, dediques tu tiempo al 100% para Dios. Y el Señor te va a dar lo suyo a su tiempo. Recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios. Así que tu marido tiene que venir de Dios también. Tu esposa tiene que venir de Dios. Pero para esto tienes que primero dedicarle tiempo al Señor. Y el Señor te va a confirmar. Un abrazo grande, mi querido amigo, y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.